Ya vamos a hablar acerca de eso y de lo que puede proponerle Marruecos a Francia. Un equipo que se encontró con un rival áspero, quizá como ningún otro en la Copa del Mundo. No sé si recuerdan algún otro partido en el cual uno de los equipos salió a raspar decididamente de la manera en la cual Paraguay quiso meter el partido, y me parece que era parte del plan llevarlo a Francia a ese juego, ¿no? A esa lucha, llevarlo a Francia a una batalla, sacarlo del juego en el sentido específicamente futbolístico y llevar el partido a otro terreno. Y me parece que ese fue el triunfo del equipo de Alfaro, ¿no? Lo puso a Francia en otro terreno. Como ya cuando Mbappé te dice si hay que poner la mano en la M, la ponemos, es porque ¿no? Esa batalla, por dónde jugar el partido, la perdiste o te llevaron hacia otro terreno, que no es el tuyo. Pero es que si usted quiere bailar y ella no quiere bailar, no se puede bailar. Bailar solo es muy difícil, y eso fue lo que le dijo Paraguay. No, yo no bailo. Yo no bailo, yo me quedo aquí sentado. Se quedó ahí en la mesa y Francia con ganas, pero claro, no le salió. Y eso se ve feo, ¿no? Eso no se ve bonito. Pero tuvo que tirar de practicidad. Igual Francia fue superior en todos los aspectos del partido, ¿no? Bueno, nos pasaba la producción recién, la posesión en el tercio de ataque, que ya explicamos cómo se toma. Si ustedes ven la sigla FT, Field Tilt, esa es posesión en el tercio de ataque. Se toma la cantidad de pases que los equipos dan en el tercio ofensivo y después simplemente se divide, ¿no? Si hubo 100 pases y Francia dio 90 y Paraguay 10, la posesión de Francia fue el 90%. Y efectivamente fue el 90%. ¿El 90%? Fue el 90%. Sí, el 90% de los pases que se dieron en los tercios de ataques los dio Francia. O sea, Paraguay prácticamente no jugó. Bueno, Paraguay no acertó un remate al arco. A ese plan le falta una parte si vos pretendés ganar. Sí, claro, que usted puede defenderse sin renunciar a ganar. Esto sí es defenderse. Una cosa es trabajar sin pelota, que hoy prefiero utilizar esa terminología que decir defenderse para la mayoría de equipos, que es el trabajo sin pelota que permite que no tengas que meterte atrás. Pero lo de Paraguay es defenderse a la vieja usancia, que es válido, ¿no? Para el tamaño de Paraguay, reconocido por Paraguay, dice, bueno, yo soy inferior, pero el rival no es invencible. Pero para que no sea invencible tengo que tener un poquito de... para hacerle daño, ¿no? Sí, que quiso igualar el partido desde ahí y embarrar la cancha, ¿no? También, como se dice. Y bueno, y Francia supo jugar en el barro también. Paraguay, ¿sabes qué? Es la selección con menor posesión de pelota de todas las selecciones del Mundial, ¿eh? 27% apenas, según los datos de la FIFA. Así que... Y si no me equivoco, obviamente ya por la cantidad de partidos, también en remates generales la que más recibió. Pero aún así en promedio también ahí ¿no? entre las selecciones que más recibió, si no fue la que más en promedio soportó. Datos que a mí me extrañaron. Bueno, el árbitro muy criticado en Francia, Tatanchev, el uzbeco, sacó 3 tarjetas amarillas en un partido duro. Las 3 tarjetas amarillas fueron para Francia. Sí. Es increíble. De Paraguay solamente amonestó a Carlos González, ayudante de Alfaro. Y bueno, ahí lo tiene. Pero de todas maneras, usted ve, por ejemplo, el esfuerzo físico de los paraguayos, que dentro de su tamaño fue encomiable. Bueno, 2 jugadores terminaron saliendo lesionados, ¿no? Alderete, que venía ya tocado, y después fue... Fue Almirón, ¿no? En la jugada del penal. Sí, en la jugada del penal Almirón. Porque Dubé cae, él sale despedido porque el árbitro no cobra. Tatanchev, que no tuvo un gran arbitraje, tercer partido de Copa del Mundo para él. Y se tironea. Y claro, ¿no? Siente ese pinchazo profundo que lo hubiese marginado del Mundial en caso de haber continuado Paraguay. De haber continuado, sí, seguramente se ha perdido unas semanas. Y Alderete, pues ya sabíamos que era un jugador que estaba entre algodones, que podía pasar, pero todo esto pasó en 15 minutos. 2 lesionados, el penal. También habla de un despliegue físico paraguayo importante. ¿Que va a ser anfitrión en el siguiente Mundial? No va a tener que jugar eliminatorias, si es que va a eliminatorias. Pero eso ya está confirmado. Esto yo no lo he escuchado. No, yo no. ¿Que va a ser anfitrión? Que los anfitriones no van a jugar eliminatorias. Eso no sé por cómo un partido. Pero igual eliminatoria. Pero igual no. O sea, no van a quedar eliminados del Mundial. Si no, eliminados no, pero... O sea, la jugarán por jugar. Pero quiero decir, ya Paraguay tienen que participar. Ya, Paraguay va a participar en el Mundial. Paraguay, Argentina y Uruguay van a estar. Claro, pero eso le da tiempo de trabajar sin presión a Paraguay para la otra parte del fútbol, con la pelota. Tiene que tener la pelota en algún momento, tiene que buscar cómo ser importante en el área rival. No se puede quedar diciendo, hicimos un gran Mundial jugando así.
así, sigamos así. El fútbol de hoy es el fútbol de siempre. Si usted se va al catenaccio puro de Italia, siempre había arriba quien ayudara, porque no renunciaban nunca a la victoria. Por eso, Riva. siempre hay que establecer la vara. Vos me decís, jugando así, ¿se puede ganar un partido? Se puede ganar un partido. Sí. Se le puede ganar a Alemania, se le puede ganar a Alemania. Y está muy bien, son las armas que vos tenés y con las cuales crees que podés progresar hasta cierto punto. Luego, si la vara la ponemos en ¿podemos jugar así y llegar a semifinales? Claro. Difícil, ¿podés? Sí. Bueno, excepción a la regla, más excepción a la regla, más otra excepción a la regla, llegás. Pero indudablemente necesitas un esquema más sustentable. Yo creo que Alfaro terminó haciendo un diagnóstico que lo llevó, más allá de la idea original del técnico, en general de su filosofía, lo llevó a esto, a desembocar en este planteo, además por la calidad de rivales que tuvo que afrontar y además por el golpe que recibió en la primera fecha. No nos olvidemos. El golpe de la primera fecha, más allá de la filosofía de Alfaro, creo que le profundizó algo que tenía que hacer o se dio cuenta de las carencias que tenía y cómo afrontar esas carencias de otra manera. Y así gestionó para llegar hasta donde pudo llegar. Porque alguien dice, bueno, excepciones recientes, Marruecos. La gente tiene la imagen del partido de Marruecos con España, en donde ciertamente esa fue Marruecos, ¿cierto? Hasta que llegó a donde pudo definir. ¿No? Pero Marruecos es más parecida a esta. Era defensiva, pero tenía estos jugadores y tenía salida y después llegó a unas semifinales. Y Croacia de 2018, no, Croacia no era tan así, Croacia nunca renunció a atacar tampoco. Y además tenía armas, ¿no? Tenía jugadores para hacer otra cosa. Sí, otro tipo de plantel. Otros datos para subrayar. Mbappé tiene su primer tiro al arco en el minuto 63. Esa es importante. Para el plan original del técnico, supongo que nada mal. No, muy buena señal de que la cosa estaba andando, ¿no? Claro, pero también es una muy buena señal para Francia que dice, hey, cuando tenemos que tener paciencia, tenemos paciencia, porque Mbappé no había tirado a puerta, pero ahí estaba, ahí se sentía al león caminando dentro de la jaula, ¿no? Como esperando que en cualquier momento, y así fue exactamente. 19 goles en 19 partidos de mundiales, una verdadera locura. 7 goles en el actual, más 2 asistencias para Mbappé, y a quien le dieron rigor. Sí, claro. Le metieron rigor. Sí. Ahora, cada vez que pudieron, le pegaron rigor. Le pegaron. Sí, y él tranquilo, porque nunca se levantó a pelear, nunca se levantó a reclamar. Él sabía que el partido que tenían preparado contra él era ese. Y mantuvo la calma, mantuvo la tranquilidad. A vos que se reía. Mucha gente criticó la falta de saludo a Gil o la actitud final del festejo de Mbappé. A mí me parece que forma parte de una reacción humana de alguien a quien le aplicaron rigor durante 90 minutos. Y que no reaccionó. No es ser buen ganador o... me parece una reacción tampoco... fue simplemente, no sé, el desaire... Pero no, si te pareció tan grave o no. A mí no me pareció que fuera una reacción para ser muy crítico. Obviamente, me hubiese encantado que Mbappé se hubiese abrazado con los jugadores paraguayos. Pero ojo, porque lo que ocurrió en la cancha, seguramente en el pensamiento de Mbappé, no fue ley de juego. Que a vos te peguen en una corrida un golpe, o que te chequeen todo el tiempo, o que sin pelota te estén permanentemente perturbando, me parece que no forma parte de la batalla. La batalla es si te pusieron la pierna fuerte, ¿no? Y el molesto. Si te ganaron en base a fuerza. Después si te pegan cuando la pelota no está en juego. Y después tratar de hacer tiempo y todo lo demás. Que eso va molestando. Pero va molestando. No te digo que forma parte del reglamento, pero el reglamento te lo permite. Te lo permite. Te lo permite. El árbitro no penó algunos golpes que le dieron a Mbappé, como el de... No, el árbitro fue malo. Como el de Galarza, ¿no? Decisivamente malo, realmente. El penal estaba bien ubicado y no lo cobró. El árbitro estaba bien ubicado y no lo cobró. Tuvo que ir el VAR a decirle. Y antes había habido una falta también clara a favor de Francia, que era tiro libre. Él estaba bien ubicado y tampoco la cobró. Y obviamente el VAR no podía entrar ahí. Pero sí, sobre el final del partido se vieron decisiones erróneas del juez uzbeco. También para este tipo de planteos y el intento de rigor y ser áspero, necesitas una complicidad con el árbitro. El árbitro te lo tiene que permitir y te tiene que ayudar para un planteo así. Sí. Otro detalle del primer tiempo. Paraguay no tuvo toques en el primer tiempo en el área rival. Para reforzar lo que decías respecto de si querés
elevar un poco el rendimiento y tu progresión, algo hay que ajustar en este tipo de Sí, para buscar, porque esto al final se gana con goles. No, que quería anotar sobre lo de Mbappé al final del partido. Al final, él hombre, logró algo muy difícil de lograr, que es mantener la calma durante el partido, porque nunca se levantó, nunca peleó, nunca discutió, mantuvo. Se acaba el partido y viene el desfogue natural. Él tenía que estar metido en su juego como lo hizo, sin dejarse provocar, porque es un jugador que muchas veces se ha dejado provocar. En esto ha marcado una madurez también. Sí. Termina, y yo creo que somos demasiado concluyentes, somos demasiado jueces del pequeño detalle en ese tipo de cosas. Termina el partido y lo que teníamos que ver de Mbappé ya lo vimos. Ahora, Gil le sacó 2 al final, provocadoras desde el juego, desde sus capacidades. Lo que le sacó Gil, el doble remate del final, es tremendo también, ¿no? Sí, en definitiva, si hay que reprochar algo, es que el que intentó saludarlo, al menos el que vi yo, fue Gil. Sí. Que el Mbappé no tuvo ningún cruce. Bueno, sí, ¿no? Sí, puede ser, sí. También podría haber hecho algunas excepciones Mbappé, decir, bueno, Gil, a ver, Gil. Sí, tú te portaste bien. Te saludo. Claro. Pero bueno, le sacó una doble, ¿no? No, pero igual, estoy también con Antonio, Mike, era un desahogo después de un partido en el que le dieron, lo empujaron, lo tocaron. Aquí los tres estamos de acuerdo. Eso no es para caerle a Mbappé, eso ni mucho menos. Es como decirles, no me vengas a saludar ahora. Sí. Jugamos, hiciste cosas que no forman parte del juego, ¿no? Real. Me parece que fue esa reacción de Mbappé. Ahora, también es una demostración, porque hay un dispositivo de 3 jugadores contra Mbappé, que eso también influye en que en Paraguay, más allá de que en el campeonato fue igual, pues tenga que renunciar a todo lo demás. Cuando lo escalonas con 3 jugadores, cuando lo pones, se demuestra también, y con la actitud del final, esto para futuros rivales de Francia, que también se pueden incomodar. Es decir, se les puede incomodar. Se les puede hacer daño desde otro lado, no solamente con la pelota, e ir a jugar a lo mismo, donde seguramente te vas a comer 3 o 4 goles como Suecia. Otra cuestión, no sé si para subrayar o para admirar, yo creo que es en definitiva un elogio. Sí. No todos pueden jugar como Paraguay. No es que Argentina mañana se propone, ¿cómo lo molestó Paraguay? Lo voy a raspar. No todos juegan así. De aquí para allá ninguno. Y es más, si vos tenés un equipo que tampoco juega demasiado bien, no es inferior, quizá tampoco logre jugar como Paraguay. ¿no? Para hacer lo que hizo Paraguay, vos tenés que estar preparado, concientizado, aplicado y poder llevarlo a cabo. Tampoco es decir, le voy a cerrar caminos a Mbappé. ¿Cuántos han pensado cerrarle caminos a Francia? Sí, porque además lo más probable es que termine pasando lo que pasó. Si le cierras caminos a Francia y renuncias a atacar, pues lo que tienes son 10 tipos con una extraordinaria técnica, los mejores del mundo, puesto por puesto pueden estar, que tienes encima. Entonces, lo más probable es que al final termines perdiendo. Y el único rival que le quedaba a Francia que le puede hacer esto era Paraguay. De aquí para allá ni Marruecos se lo va a hacer, ni ningún semifinalista se lo va a hacer, ni ningún finalista lo va a hacer. Lo que puede hacer Marruecos es tirarse atrás, meterse en un bloque más bajo y tiene más capacidad de contra, lo vimos ayer, que Paraguay por lejos. Le puede hacer el partido que le hizo a España en el Mundial pasado. Quizá el planteo pase por allí, aunque la filosofía actual de Marruecos no es tampoco vivir resistiendo. Creo que ayer se vio superado por Canadá. Y un detalle más, antes de terminar con Paraguay y Francia, estaban tan compactos que imagínate que Gustavo Gómez, el estandarte defensivo, ayer, podemos decir, ¿cómo resistió Francia? Vos te imaginás, sin ver el partido, decís, bueno, Gustavo Gómez, un muro, un titán, habrá sacado 1000 pelotas. ¿Quién fue el que más sacó? Gustavo Gómez. Sí, claro, Gustavo Gómez. Tocó 10 pelotas en todo el partido. Gil tocó 31 pelotas a Antonio, que lo viene siguiendo a Gil en cuanto al toque de balón. Que tocó 68 contra Alemania. Tocó 31 pelotas. Pero Gómez tocó 10. O sea, yo pensaba, porque yo en el partido no me di cuenta que había tocado tan poco la pelota Gómez. Pero bueno, estaba tan protegido, tan refugiado. No es un equipo de lanzar centro Francia. Trata de tirar pases al área y no centros. Y quizá ahí esté un poco la clave de por qué no tocó demasiado el balón. Gómez. O tal vez Gómez tocó más a los rivales que al balón, que es una probabilidad. Pero más contacto con rivales. En falta, más allá de que cobró Tatayev, fueron 13 de Paraguay y 10 de Francia. Sí, más. Porque, insisto, Paraguay lo metió por momentos en un terreno
que Francia no sabe jugar. Es que sabes que en la conferencia de prensa posterior, Alfaro dijo, Francia ya no tenía cómo entrarnos. O sea, los caminos que ellos utilizan para vulnerar la defensa rival, nosotros los teníamos absolutamente bloqueados. Y por eso se lamentó tanto del penal, y Diego Gómez igual, porque desde el juego él interpretaba que estaba todo controlado, o sea, todo limitado para Francia. Y bueno, después llegó Doué con ese arrebato individual y generando ese penal claro. Pero Alfaro estaba tranquilo en ese sentido y podía estar tranquilo porque Francia tampoco estaba generando las grandes posibilidades. Gil no creo que estaba haciendo figura o estuviera haciendo figura en ese momento. Lo que pasa igual también es que cuando tú vas y firmas el empate, como creo que lo hizo Paraguay, es difícil, Mike, porque o sea, el fútbol consta de 4 fases y Alfaro se olvidó directamente de las otras 3. Él simplemente apeló a la fase defensiva, quizá la de defensa-ataque, pero ya, o sea, no tenía cómo. La famosa manta corta, manta larga. Claro. Sí. El profesor habrá pensado, si yo me descubro un poquito, no la voy a pasar bien. El dato que tanto a vos te gusta, querido Antonio, y a Lacu, con Laco estoy más acostumbrado, pero vos que te has hecho fanático de esta métrica de los goles esperados, lo respalda el profesor Alfaro. Ah, sí. Porque Francia en total tiene 1.45, o sea, ¿qué marca el gol esperado? Que tendría que haber hecho un gol y pico, ¿no? Un gol y pico. El tema es que el penal es 0.80, 0.75 de ese 1.40 y pico. Entonces, saquemos el penal de una jugada que Doué, en principio, una jugada que no había sido sancionada, supongamos que no hubiese cobrado. Francia prácticamente, ¿no?, con un 0.60 es muy poco, es decir, no hubiese merecido marcar un gol. Eso sí, Paraguay llegó 0-13, o sea, absolutamente nada. No tuvo ningún remate acertado al arco, empezamos por ahí. Es que eso te iba a decir, ni perdiendo, porque después del gol, después del penal, hubo 30 minutos, 35 con descuento, en los que Paraguay tenía la obligación de reaccionar, pero prefirió no irse humillado a reaccionar. Prefirió dejarlo ahí. Inclusive ves cuando los jugadores entraban, Alfaro, ya les decía, hemos hecho un gran mundial, tranquilo, vamos, diviértase. Era lejos de ir a buscar, no cambió la idea Paraguay con el gol en contra. Era más un poquito, bueno, que no me humillen, que me voy con dignidad a este mundial.